Hola, ¿cómo está familia? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta celebración desde su casa. Nos gozamos nuevamente en el Señor de poder compartir con ustedes esta noche y transmitir a través de este medio la palabra del Señor. Y esperamos que usted pueda hoy conectarse y recibir lo que Dios ha preparado en esta noche para usted y para su familia. Bienvenidos sean todos, bienvenidos amigos, bienvenida a la familia Rey de Paz, bienvenidos todos las personas que nos han acompañado, nos han hecho seguimiento, personas que aún no han tenido el privilegio de conocer este lugar, de venir a congregarse, pero nos siguen en las redes y están a punto de tomar esa decisión por Cristo y de ser parte de la congregación. Para ustedes bienvenidos y también para sus familias. Hoy en esta noche es noche para agradecer, noche para adorar, noche para ponernos en paz con Dios. Es noche de regresar a su presencia, noche también para recibir instrucciones de parte del Señor, sanidad, liberación, restauración y perdón, porque todo eso ocurre cuando buscamos a Cristo. Todo eso puede ocurrir en tu vida cuando te acercas con un corazón sincero, con un corazón deseoso de que Dios haga algo en tu corazón, de que Dios cambie todas las cosas que en este momento han sido imposibles para ti cambiar. Entonces, con fe te invito a que entremos en la presencia del Señor y adoremos, porque hemos venido para eso también. Por medio de tu adoración, le expresas palabras de verdad a Dios, le expresas tu amor. A veces no encontramos las palabras indicadas para decirle a Él cuánto lo amamos, cuánto le agradecemos, cuánto le admiramos. Pero a través de las alabanzas podemos conectarnos en ese lenguaje espiritual con Dios. Jesús, venimos ante ti. Me presento, Señor, delante de ti. Presento todos los hermanos que se están conectando en este momento. Hemos venido por tu presencia. Tú eres real, Señor. Tú eres real, Señor. Tú eres vida. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Solo tú eres
está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Hemos venido por la mejor parte del día. Es la mejor parte y no nos será quitada. Hemos venido porque nada puede reemplazar la presencia de Dios en nuestro corazón. Señor, nada pudiera superarla, ni siquiera atreverse a compararla, Señor, a compararse con tu grandiosa presencia, la cual nos llena de vida, Señor. Y tú eres alimento para nuestro espíritu esta noche. Tú eres pan de vida, maná del cielo, Señor, dulce refugio para cada uno de nosotros. Eres consuelo, Señor, para los atribulados, Señor, para los que están quebrantados, Señor, afligidos en su corazón por la enfermedad, Señor, por las pérdidas de vidas, de familiares, Señor, afligidos por el engaño, afligidos, Señor, por una ruptura matrimonial, Señor, y tu presencia trae esa bendición, esa sanidad, Señor. También tu presencia, Señor, nos renueva nuestra, Señor, devoción hacia ti. Renueva también, Dios mío, las fuerzas, porque en momentos nos desgastamos, en momentos, Dios mío, las fuerzas se van yendo, de luchar, de batallar, de trabajar, Señor, pero tu presencia renueva fuerzas. Y pongo delante de ti todas las vidas de las personas que están allí en sus casas, pidiéndote que les renueves, pidiéndote, Señor, que seas tu propicio a cada necesidad en esta noche. Quiero saludarles. Aprovechemos que todavía podemos darnos el lujo de saludarnos. Quiero darle un saludo a Adriana, a Juan David, a Juan Guillermo Cañas, que es Alejandra, también a Jefferson Mejía, a Jenny Salinas, a Yolima Aviles, Sergio Andrés Osorno Patiño, todos los hermanos allí reunidos, Juan David Correa, también Juancho. Está con nosotros Marley Ospina, bienvenida hermana Marley. Esneda también está con nosotros, Esneda, bendiciones. Y todos los que se vienen añadiendo, y si no le alcanzo a leer, no sé, de pronto no me aparece acá, pero sea bienvenido en esta noche a esta celebración. Prepare su corazón, prepare su Biblia y deje que Dios hoy haga como quiera en su vida. Hay una palabra preciosa del Señor para nosotros, así que vamos a recibirla con gozo. Vamos a permitir que el Espíritu Santo hoy bendiga nuestras vidas con la palabra. Así que si usted está ahí con sed de Dios, con hambre de Dios, entonces reciba lo que el Señor tiene para usted en esta noche. Quiero pedirle, por favor, que se ubiquen en el libro de Levítico. Es el libro que estamos cubriendo durante este mes de abril, el libro de la santidad, el libro que nos enseña cómo acercarnos delante de un Dios santo, un libro que nos hace diferentes, un libro que nos hace y nos capacita para separarnos del pecado, para escoger entre lo bueno y lo malo. Es un libro también que nos da propósito como reyes y como sacerdotes, como pueblo santo de Dios. El libro de Levítico nos da un propósito para poder ejercer nuestra influencia, la influencia de Cristo en medio de las personas. Recordemos lo que hablamos la vez anterior, hablamos de que nosotros debemos de impactar y no ser impactados por el pecado.
Nosotros estamos llamados a representar al Señor a través de nuestras buenas costumbres, a través de la diferencia de una vida contracultura, y así las demás personas serán atraídas hacia el Salvador. Serán ellas deslumbradas por los estilos de vida cambiados, por los hogares restaurados, por los hombres responsables, amadores de sus esposas, por hijos obedientes que Cristo transforma. Entonces ese es el propósito que nos da el libro de Levítico, y es un libro del Antiguo Testamento, y hay muchas cosas que no están en vigencia, pero el libro nos enseña principios que todavía hoy son vigentes. Recordemos que leer el libro de Levítico es como pelar una fruta y sacamos la esencia, sacamos el principio que es lo aplicable a nuestras vidas hoy. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos muestre cuál es el principio, qué nos quiere enseñar Dios hoy a través de esta porción de la Escritura que se encuentra en el capítulo 24, versículo 17 del libro de Levítico. Espero unos segundos para que usted pueda buscarlo y se ubique. El libro de Levítico, capítulo 24, versículos 17 al 23. Y leemos con la bendición de nuestro Señor, y dice: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la ley, según lo que haya hecho a otro, tal se hará con él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí acabamos de leer la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Es una palabra que hemos escuchado, que hemos conocido, y cuando decimos ojo por ojo y diente por diente, entonces estamos hablando de venganza. La venganza, como me hicieron, yo hago. De la misma manera como me pagaron, yo pago. Y decimos esas cosas porque estamos en medio de una sociedad donde recibimos injusticias por parte de las personas, por parte muchas veces de las instituciones. Recibimos malos tratos, recibimos falsas acusaciones. Posiblemente a usted lo acusaron de algo que no se robó, o lo acusaron injustamente de haber dicho algo que usted nunca dijo. Lo acusaron de un chisme, o quizás fueron injustos contigo al no pagarte lo que tú merecías. Entonces estamos en un mundo donde recibimos constantemente ofensas, donde estamos recibiendo un trato injusto, y en esos momentos es donde queremos usar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Como me hizo, entonces yo así le pago, porque decimos la famosa frase: ¡qué injusticia! No es justo. Y por eso quiero darle título a esta enseñanza: no es justo. Y yo creo que hemos dicho esa palabra una cantidad de veces. Eso no es justo. Lo que me hicieron no es justo. Lo que le hicieron a esta persona no es justo. Lo que tengo que hacer no es justo.
y es una palabra que la expresamos en esos momentos donde nos sentimos indignados por una injusticia, con causa o sin causa. Entonces decimos, no es justo. Ahora, si nos remontamos al contexto cultural de esta porción de la Escritura, tenemos que hablar que Dios a través de Moisés le estaba entregando esta ley del talión a los jueces de Israel para que ellos pudieran juzgar todos los casos del pueblo. Entonces entendemos eso primeramente, que estas leyes de ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, animal por animal, muerte por muerte, fueron dadas a los jueces solamente para que juzgaran con equidad, con justicia, con rectitud los conflictos del pueblo, los casos legales del pueblo. Pero nunca Dios estaba entregando estas leyes para que el pueblo tomara venganza. La venganza no era para el pueblo, y Dios no estaba diciendo, como te la hacen, entonces hazla tú también. Dios no estaba enseñando eso. Dios estaba entregándole a los jueces un manual para que ellos juzgaran lo más equitativamente, lo más justamente. Era lo que Dios pedía, que fueran imparciales. Pero lamentablemente, a través del tiempo, los mandamientos de Dios son mal interpretados, son distorsionados, y el pueblo estaba entendiendo que Dios les estaba dando un permiso para vengarse, que Dios les estaba diciendo, si te la hacen, devuélvele con la misma moneda. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, versículo 38, que el Señor Jesús, hablándole a los fariseos, hablándole a las personas desde ese tiempo, empieza el Señor Jesús a traer una correcta interpretación de esa ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, porque eso hace Jesús en nuestra vida. Jesús viene y nos enseña la palabra de manera correcta. Él la interpreta correctamente para nosotros. Él viene a esta tierra a enseñarnos de manera verdadera la palabra del Señor y a quitarnos esos errores, esas formas que hemos aprendido, eso que se ha hecho mala cultura en nosotros, y viene y nos enseña sus principios. Y ese es el principio que Dios quiere enseñarnos a nosotros en esta noche. Escuchen lo que Jesús dice en Mateo 5 capítulo 38. Dice, oísteis que fue dicho. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A lo que acabamos de leer en el libro de Levítico. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a aquellos que los aborrecen y oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Mira cómo el Señor empieza a traer un verdadero significado
a esa ley que había en el Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente. El pueblo había oído que tenían que vengarse de sus enemigos, que tenían que aborrecer a aquellos que les hicieran el mal, pero Jesús les está diciendo: no, ustedes no pueden hacer eso. Lo que ustedes deben de hacer es totalmente lo contrario. Para que sean hijos de mi Padre Celestial, ustedes deben devolver bien por el mal que le han hecho. Y ahí es donde encontramos nuestra primera injusticia. Y nuestra primera injusticia entonces es: no es justo que yo no pueda vengarme. Esa es nuestra primera injusticia. Cuando escuchamos que el Señor nos dice en su palabra que no podemos vengarnos de aquellos que nos han hecho mal, que no podemos cobrárnosla, que no podemos responder malas palabras, puños con puños, ofensas por ofensas, entonces le decimos al Señor: no es justo que no pueda vengarme. A veces no lo expresamos con las palabras, pero podemos sentir ese desacuerdo con Dios. ¿Por qué me pide Dios que no me vengue? Si me hirieron, me ofendieron, me robaron, me estafaron. ¿Cómo? ¡Qué injusticia! No es justo que yo no pueda hacer nada. Y Dios nos está diciendo ahí, en el mismo libro de Levítico, ¿por qué no debemos pagar ojo por ojo y diente por diente? En el mismo libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, encontramos un mandamiento del Señor por todas las generaciones, para todos los tiempos. Este mandamiento nunca caduca. Este es un mandamiento que va a prevalecer aunque cielo y tierra pasen. Y mire lo que el Señor nos dice en Levítico 19, 18: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo, el Señor. Oh, es el mandamiento, el principio que Dios nos regala en momentos de indignación. Mira, en momentos de sufrimientos injustos, en momentos donde recibimos problemas por causa de las injusticias de otros. Y somos en el momento tentados a vengarnos de un modo pasivo, de un modo muy fuerte. Dios nos dice: no te vengarás, no te las cobrarás, no lo harás. Y nos dice que no debemos de hacer eso porque corremos el riesgo de pasar de víctimas a victimarios. Mira cuántas personas por vengarse cometieron actos peores, delitos más grandes que los que le habían cometido a él mismo. ¿Cuántas personas se convirtieron de ser estafadas a asesinas? ¿Cuántas personas se convirtieron de ser golpeadas a ser criminales? ¿Cuántas personas se convirtieron de pasar de recibir un insulto a devolver un puño, a convertirse en agresores? Entonces Dios nos está diciendo: tú no puedes vengarte porque tú no sabes vengarte. Tú no puedes vengarte porque corres el riesgo de agravar la situación y corres también el riesgo de convertirte en culpable. Entonces Dios te dice: no te vengues, no te vengues, no asumas el papel de Dios y no creas que puedes castigar tú a los que te han cometido injusticia. Dios está diciendo: no puedes. Y nosotros decimos muchas veces: qué injusto, Señor, qué injusto. Entonces Dios nos está diciendo de un modo poderoso: quítate del camino. Yo sé que te han cometido un agravio. Yo sé que han dicho mentiras acerca de ti, pero quítate del medio y déjame intervenir a mí. Tú no sabes vengarte.
Mira, no sabemos vengarnos, porque si cometemos una venganza, podemos pasarnos, podemos excedernos en lo que hicimos, o podemos también correr el riesgo de que fue una venganza demasiado bajita, demasiado suavecita, que no hizo ningún correctivo, porque nosotros no tenemos la capacidad de ser justos. Y yo sé que en la sociedad hay crisis, hay falta de confianza en las instituciones que imparten justicia, hay desconfianza porque sabemos que los jueces pueden ser sobornables, sabemos que los jueces juzgan muchas veces inclinados a un favoritismo, a favorecer al rico, lo sabemos. Sabemos que muchos también pueden dar un veredicto equivocado porque erraron en las evidencias. Y eso lo conocemos y nos da desconfianza, y ahí es donde somos tentados a tomar el asunto en nuestras manos. Pero Dios nos está diciendo: yo soy el juez justo de la tierra. Nadie puede decir que puede sobornar a Dios. Él es incorruptible. Nadie puede decir que Dios escoge y tiene favoritos, porque la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas, que Dios juzga de manera imparcial. Ese es nuestro Dios, el juez justo de la tierra. Y recordemos en Génesis, cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Abraham intercedió por su sobrino Lot y le dijo al Señor: Señor, no vayas a destruir a los justos y a los injustos. El juez de toda la tierra, el juez justo de la tierra, esté lejos de cometer esa injusticia. Y el Señor le dijo: por amor a los justos, a los 50 justos que me pediste, yo no destruiré Sodoma y Gomorra, porque ese es nuestro Señor. Nunca el Señor va a destruir al justo. El Señor nunca va a favorecer al malo, al pecador, al perverso, nunca. Dios es el juez justo de la tierra, porque Dios en su justicia también es santo. Y nos está pidiendo a nosotros que no nos venguemos, porque Dios quiere que se rompa el ciclo de conflictos. Cuando respondemos mal por mal y maldición por maldición, entonces estamos cayendo en ese mismo ciclo repetitivo y nunca se va a dar lugar a una reconciliación. Por eso Jesús nos enseña la mejor venganza. La mejor venganza es el amor, porque cuando tú devuelves bien al que te hizo mal, entonces se rompe ese ciclo y empieza un proceso de reconciliación. Se reconcilian las dos partes, y eso es el propósito que Dios quiere, que manifestemos a Jesús para que nuestros enemigos les arda la cara de vergüenza, para que nuestros enemigos bajen las armas debido a nuestro amor, a nuestro gran perdón. Entonces, no digamos: qué injusto que no puedo vengarme, sino: Dios, ahora entiendo por qué me dices que no puedo vengarme, si solamente tú eres justo. Ahora, Jesús nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos, y lo está diciendo con mucha autoridad. Tiene mucha autoridad. Cuando nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tienes sed, dale de beber, es porque nuestro Señor hizo precisamente lo mismo con sus enemigos. Y si tú en este momento meditas y piensas, recuerda que ese enemigo fuiste tú y fui yo. Recuerda que tú y yo, antes de ser hijos de Dios, recuerda lo que fuimos en un pasado. Éramos enemigos, éramos rivales con nuestro Señor. Hacíamos lo malo, íbamos en contra de su palabra, de sus mandamientos. Ofendíamos a Dios en todo momento, y Dios hizo exactamente lo mismo. Él nos dio pan, porque eso hizo el Señor. Al pueblo de Israel, el pueblo también pecador, el Israel, el pueblo que Él amaba, pero que en ocasiones era su enemigo, Dios le dio maná del cielo. Y Jesús nos dice
dice, y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Al pueblo de Israel Dios le dio agua de la roca. Siendo enemigos, Dios les dio provisión. Dios manifestó amor, y hoy a nosotros el Señor nos ha dicho, ¿tiene sed? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua de la vida. Mira cómo nosotros, como enemigos del Señor, fuimos invitados a beber de su agua. Qué gesto de magnitud de amor tan grande, tan sobrenatural, de que Dios nos ofreciera a nosotros, sus enemigos, agua de vida. Y nos invitó, ¿tienes hambre? Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Se acercó a la mujer que estaba en el pozo, la mujer samaritana, y a ella, siendo samaritana y enemiga, le dijo, hey mujer, yo tengo un agua que calmará tu sed. Siendo enemiga del Señor, Jesús con amor la trató. Y como fuimos tratados de la misma manera, Él está esperando lo mismo con nosotros. Y hay un caso en la Biblia, hay un ejemplo de un hombre que también aprendió lo mismo por parte del Señor, y es el apóstol Pedro. ¿Saben cómo era Pedro, cierto? Y Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, Pedro está diciendo, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar bendición. Mira, el apóstol Pedro está repitiendo las mismas palabras del maestro. Pedro aprendió a no vengarse, y si ustedes recuerdan, Pedro era un hombre muy vengativo, era un hombre impetuoso. Era un hombre que no dominaba su enojo y su ira, y cuando se le hacían inmediatamente explotaba, como explotamos muchos de nosotros, y nos lanzamos inmediatamente a devolver mal por mal, a devolver la ley del talión. Y ese era Pedro. Y cuando leemos Juan capítulo 18 versículo 10, recordamos ese momento cuando Pedro estaba siendo instruido por el Señor, era su discípulo. En aquella noche cuando Jesús fue entregado, cuando Jesús fue capturado, dice la Biblia que en ese momento Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me va a beber este trago amargo, ¿acaso no he de beberlo? Por eso Pedro, con autoridad, había aprendido la lección. El maestro le había dicho, Pedro, no hagas eso, no saques tu espada, déjame que este es asunto mío, no lo puedes hacer tú. Y Jesús cambió así la naturaleza de Pedro y lo convirtió en un hombre humilde, en un hombre amoroso. Así que Pedro se convierte también en un ejemplo para nosotros de una persona que puede aprender a amar y a perdonar, de una persona que aprende a dejarle los asuntos a Dios, los problemas a Dios, las injusticias a Dios, porque el Señor quiere para nosotros que no nos cobremos las faltas que cometen contra nosotros. Mira, ese es el amor del Señor para cada uno de nosotros. Si leemos Romanos capítulo 12, en el versículo 19, el apóstol Pablo, que también fue un hombre vengador, que era un hombre sanguinario, el apóstol Pablo también aprendió las palabras de Jesús, los principios de amor, no venganza, no venganza, no venganza. Y ese es lo que nosotros debemos de aprender. Dice el apóstol Pablo, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejan lugar para la ira de Dios.
porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aquí hay una palabra que Dios dijo desde el Antiguo Testamento: no se venguen, la venganza es mía, yo la reclamo, yo soy el que pago, yo soy el juez justo de la tierra. A ti te corresponde amar y perdonar, a ti te corresponde hacer lo bueno, pero deja lugar para mi ira. Deja lugar para mi ira. Y yo quiero que tú y yo entendamos en este momento que Dios no se hace el desentendido cuando nos cometen injusticias. Dios todo lo ve. Dios ve la maldad del injusto. Dios tiene todo eso escrito en su libro. Y la ira de Dios viene. La ira de Dios viene. Y debemos de confiar en que Dios reclama su ira y nosotros apartarnos y no vengarnos. Yo quiero mostrarte cómo en el Antiguo Testamento se daban los actos de juicio, para que tú mires cómo Dios paga con su ira. En el Antiguo Testamento, mira la forma de tratar el pecado. Cuando una persona en el Antiguo Testamento golpeaba o maldecía a sus padres, entonces era apedreado, era condenado a la muerte. Mira, por golpear o maldecir a sus padres. Dios había dicho: la condena para esta persona, mi ira para esta persona, mi venganza contra esta persona que ofende a sus padres es la muerte, tiene que morir. Ese era uno de los casos. Otro caso era por las prácticas homosexuales. Las prácticas homosexuales también eran condenadas con la muerte en el Antiguo Testamento. Y si tú no conoces la gravedad del pecado, entonces tú vas a decir: uy, qué injusto, eso es injusto, ¿cómo así? Porque nosotros nos atrevemos a juzgar las justicias de Dios por desconocimiento o porque estamos en pecado. Y el pecado de la homosexualidad es que distorsiona el diseño original de Dios. No es el modelo del Señor, ni para el hombre ni para la mujer. No fue lo que Dios estableció desde el principio. Varón y hembra los creó. Y cuando alguna persona manifestaba una conducta homosexual, entonces era apedreada. La Biblia también nos dice: profanar las ofrendas y los sacrificios del Señor era un sacrilegio y eran apedreadas también. El incesto, el homicidio, el secuestro, la idolatría, la bestialidad, que es tener relaciones sexuales con animales, la prostitución era condenada con la muerte, la violación a una persona era condenada con la muerte, el sacrificio de niños a dioses paganos era condenada con la muerte. Practicar falsas profecías, si se levantaba un falso profeta, era también condenado a morir por el pueblo. La blasfemia contra Dios era condenada a muerte. El divorcio ilegal eran condenados a muerte también. Desobedecer el veredicto de los jueces, dar falso testimonio o ser un falso testigo, daba muerte. Consultar medios, brujos, hechiceros, todo este tipo de ocultismo era condenado bajo pena de muerte. Profanar los días santos del Señor en el Antiguo Testamento, los días de reposo, eran condenados con la muerte también. Y tú dirás: qué injusticia, que Dios tan injusto, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Y como no conocemos el pecado, juzgamos de esa manera. Y es la forma en que Dios derrama su ira contra el pecado. Y tú puedes decir: pero ¿por qué hoy no? ¿Por qué en este tiempo
Hay peleas, hay divorcios ilegales, hay homosexualidad, hay herejías, hay malos tratos a los padres, fornicación, adulterio, inmundicia, y no me llega la muerte, no hay pena de muerte para mí por eso. Y yo quiero decirte que si hubo una pena de muerte, si hubo una pena de muerte, y la pena de muerte que hubo fue la de Jesús en la cruz. Y ahí es donde nosotros debemos de decir: no es justo que Jesús haya muerto por mí en la cruz. Porque si nos ponemos a pensar cuántas cosas que eran causa de muerte en el Antiguo Testamento nosotros hemos cometido. Nosotros hemos cometido muchas cosas de esas y aquí estamos vivos. Hemos sido homosexuales. Sí, hemos robado, adulterado, fornicado, robado, cantidad de cosas. ¿Y por qué estamos vivos? Déjame decirte en esta noche, estamos vivos gracias a que el acto más grande de ira y de justicia no fue derramado sobre nosotros, sino sobre la persona de Jesús. El inocente fue condenado por el culpable y Jesús pagó por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. El único que podía decir qué injusto, eso no es justo, se quedó callado, enmudeció. El único en toda la historia del hombre que podía decir no es justo que se haga eso conmigo, no lo dijo, enmudeció. Y tomó tu pecado y tomó el mío y lo pagó en la cruz del madero, para que nosotros fuéramos declarados justos delante del Señor. Pero nosotros nos hemos acostumbrado tanto a recibir por parte de Dios la misericordia, que cuando vienen actos de justicia nosotros decimos: Dios, qué injusto. Nos acostumbramos a que Dios derramara su gracia, una gracia que no merecemos, porque desde el Edén, cuando Dios le advirtió a Adán y Eva que no tomaran del fruto prohibido, les dijo: si ustedes comen de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, morirán. Y el hombre en ese momento murió, sí, murió espiritualmente, pero ese pecado, ese delito que cometieron contra Dios era merecedor de la ira. En ese mismo instante ellos tenían que haber caído muertos, debían de morir instantáneamente, pero no murieron porque Dios, antes de derramar su justicia, utilizó su misericordia. Derramó misericordia sobre ellos y por eso nosotros estamos aquí. Permitió que el hombre pudiera avanzar y conocer el plan de salvación, el plan que lo iba a liberar de la muerte y de la condenación eterna, porque Dios hizo uso de su misericordia. Vea, familia, déjenme decirles, tú de Dios nunca vas a recibir una injusticia, nunca. Vamos a recibir otras cosas de Dios. Vamos a recibir gracia, vamos a recibir misericordia y vamos a recibir un trato justo, pero nunca ninguno de nosotros vamos a recibir una injusticia del Señor. Y en la cruz del Calvario, la misericordia, la gracia y la justicia de Dios se entregó para nosotros. Fue un regalo. Por eso, si tú has cometido un pecado, si tienes un pecado oculto, si estás haciendo este tipo de prácticas, si tienes iras, enojos, pleitos con tus hermanos, deseos de venganza, entonces el Señor te está diciendo: usa de la misma misericordia que yo usé contigo. Mía es la venganza, yo pagaré. Y si estás pecando en este momento, si hay pecado en tu vida y no viene la ira de Dios, entonces ocurre lo que Dios dice en su palabra, en una de las cartas de Pedro, que la paciencia de Dios es para que nosotros nos volvamos en arrepentimiento. Si no ha llegado la ira y la venganza de Dios sobre tu vida a causa del pecado, no es que Dios no le importe, no es que Dios no tenga el poder de hacer justicia,
Dios te está dando tiempo para el arrepentimiento. Y Dios quiere que aproveches esa oportunidad y que llegues a Él con un corazón humillado, con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, y que puedas decirle: Señor, gracias por esa cruz, esa cruz donde tú vengaste, donde tú cobraste mis errores. Vuélvete al Señor y no peques más. No pienses que porque ha pasado tiempo, entonces Dios no vio y tú vas a pecar más. No cometas ese error. No cometas ese error. Hermanos míos, ninguno de nosotros merece la justicia, ninguno de nosotros merece la gracia ni la misericordia de Dios. Desde que el hombre pecó en el Edén, perdió todo derecho, entregó todo derecho a la misericordia del Señor. Cada segundo, cada minuto que estás vivo en esta tierra es gracias al Señor. Él no nos debe nada. No nos debe absolutamente nada. No nos debe de dar vida, no nos debe de dar alimento, no nos debe de sanar. Él no nos debe nada. Nosotros por el pecado perdimos todo derecho, mis hermanos, todo privilegio. Por eso cuando recibimos la misericordia de Dios y no su venganza, entonces nosotros debemos de ir agradecidos con Él. La misericordia de Dios es tan maravillosa, pero nosotros no nos asombramos por ella. Pensamos que Dios nos la debe. Dios siempre nos debe de bendecir. Todo en mi vida tiene que estar bien. Recuerda, tú y yo ofendimos a Dios. Lo único que merecemos es la ira del Señor, la venganza del Señor. Pero nos acostumbramos a actos de misericordia. Y cuando vienen actos de justicia, cuando Dios te sacude, cuando Dios te reclama, entonces decimos: qué injusto es Dios. Y si otra persona te comete injusticia, entonces decimos también: qué injusto es Dios. Culpamos a Dios por las injusticias del otro, porque estamos acostumbrados solamente a recibir misericordia. Solo queremos misericordia, que no nos falte la misericordia. Hermanos, debemos de estar tan agradecidos. Y mira, nos asombra tanto la justicia de Dios y no la gracia, que quiero darte una ilustración que le ocurrió a un hombre llamado C.S. Lewis, un hombre que era maestro, y él cuenta que él tenía 250 alumnos. Estaba dando una clase de teología y les estaba explicando a todos ellos los trabajos que debían de hacer. Estos 250 estudiantes de teología tenían que redactar 3 reportes de lectura. Cada uno de esos reportes tenía una fecha específica. Y el maestro les dice: si para tal fecha deben entregarme ese informe de lectura, el que no me lo entregue le pongo un 0. Y listo, efectivamente se llegó el día de la primera entrega del trabajo. Y él cuenta que 225 personas le entregaron el trabajo el día acordado, pero que las otras 25 se le acercaron temblorosos, se le acercaron con angustia y le dijeron: no hicimos el trabajo, tuvimos muchos compromisos, no nos alcanzó el tiempo, por favor regálenos unos días de más y nosotros le entregamos el trabajo. Entonces este maestro les dijo: listo, les voy a dar un plazo, pero espero que esto no vuelva a pasar, porque para la próxima entonces les pongo 0. Efectivamente así fue, y este maestro perdonó. Se llegó el segundo día donde había que se llegó el día donde había que entregar el segundo trabajo en la fecha indicada, y él dice que 200 de sus alumnos entregaron el trabajo, pero que 50 de ellos no lo entregaron, y se acercaron también pidiendo más tiempo, se acercaron con argumentos, dijeron: tuvimos muchos compromisos, teníamos otras materias y no pudimos hacer el trabajo, por favor, te rogamos que nos des unos días de plazo. Ese maestro efectivamente dijo: está bien, les voy a dar unos días más de plazo. Y en ese momento todos los alumnos celebraron, se alegraron con él, le dijeron: no, qué buen maestro eres el mejor maestro,
muchas gracias y se fueron contentos. Este maestro les hizo la advertencia, pero para su tercer trabajo, si no lo traen, les voy a poner 0. Luego se llegó el día de entregar el tercer trabajo y dice que 150 entregaron el trabajo puntualmente y los otros 100 no lo entregaron. Cuando llegaron a la clase no dijeron nada, entraron indiferentes, y cuando el profesor empezó a pedir los trabajos, ellos decían: no te preocupes, estamos trabajando en eso, 2 días te lo entrego, no te preocupes por eso, tranquilo. En ese momento cuenta este maestro que tomó su libro de notas y empezó a llamar uno por uno a cada alumno. Empezó a llamar y a decir el nombre: tal persona, Diego Grajales, tu trabajo no lo hice, en estos días se lo entrego, tienes un 0. Y así sucesivamente empezó a llamar a todos, y los que no tenían el trabajo les iba colocando un 0. Y en ese momento ellos decían: ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¿Cómo nos va a poner 0? En ese instante el profesor miró a uno de ellos que no le había entregado puntualmente el segundo trabajo y le dijo: tú estás pidiendo justicia, entonces te voy a poner 0 por el segundo trabajo que no me entregaste a tiempo. Porque si estás pidiendo justicia, entonces debo ponerte 0 también en el otro trabajo. En ese momento este alumno, este estudiante, reconoció que impulsivamente había tratado de injusto a su maestro y le pidió perdón. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Estamos tan acostumbrados a recibir la misericordia de Dios que cuando algo pasa, que cuando Dios nos llama a cuentas, decimos: qué injusto. Pero Dios no es injusto con nosotros. Si Él fuera injusto, entonces, si Él fuera justo, si pidiéramos en verdad justicia de Dios para nuestras vidas, entonces Él tendría que rajarnos en todo. Nada pudiéramos recibir de Él. Este maestro le había dado 2 cucharadas de justicia a sus estudiantes, y ellos ya creían que merecían más y que podían vivir su vida como quisieran. Pero hubo un momento donde derramó justicia. Hubo un momento donde Él hizo lo que tenía que hacer. Primero usó de misericordia y luego de justicia. Y así es el Señor con nosotros. Aprovecha ahora el tiempo que el Señor está dándote gracia y misericordia. Aprovecha el tiempo y no te acostumbres a la misericordia de Dios, porque la Biblia en ninguna parte dice que la misericordia de Dios es eterna. En ninguna parte dice que la misericordia de Dios o la gracia de Dios es eterna. Dios es un Dios eterno que tiene gracia eterna, pero para nosotros no hay una misericordia para siempre. Hay un momento de justicia y por eso debemos de corregir nuestras vidas. Por eso debemos de aceptar el regalo, el perdón de Cristo Jesús en la cruz. Y debemos también de aprender a perdonar a otros. Porque aunque otros cometan injusticia con nosotros, seremos posiblemente injustos ante los ojos de los hombres, pero siempre tendremos deuda con Dios. Siempre seremos condenados delante de Dios por nuestros actos. Debemos aprender a ver la justicia de Dios como es, una justicia santa, equitativa, imparcial. Y hermanos, yo creo que después de conocer cómo ve Dios el pecado, cómo ve Dios la maldad, cómo castigó la maldad en Cristo, entonces nosotros ahora entendemos lo que es su amor y su misericordia. Por eso, hermano, si tienes a alguien ahí en tu corazón que te ha hecho daño, que te ha herido, entonces hoy es el día del perdón. Noche de perdón, noche de pagar con misericordia y amor, noche de amor, noche de hacer lo mismo que Jesús hizo con nosotros.
Deja que Dios tome su venganza para Él. Mía es la venganza. No te corresponde, no es para ti. Esa fue la cruz. La cruz ocurrió la más grande justicia, pero también a la vez la más grande injusticia, porque los que tenían que estar ahí éramos nosotros. Así que para poder hoy darle gracias a nuestro Dios por ese regalo tan grande de justicia y amor que nos entregó, tenemos que entender cómo Dios miró desde la antigüedad la ira por causa del pecado. Yo quiero orar, pedir que Dios pueda llegar hasta tu corazón en esta noche y que tú puedas decir: oh Señor, no merezco nada de ti, no merezco nada de ti, no merezco nada de la gente. Señor, yo he sido injusto, yo he cometido pecado, te debo la vida, te debo el aire, te debo la salvación, Señor. No soy quien para vengarme, no soy quien para condenar a nadie. Señor, solo tú eres justo, tuya es la venganza. Enséñame a ser justo como tú, enséñame a amar como tú, Señor. Pedro lo aprendió, Señor, yo también lo quiero entender. Y Señor, y mientras disfrutamos de los beneficios de tu gracia, Señor, Dios, no nos olvidamos que tenemos que arrepentirnos contigo, Señor. Hoy experimentamos la gracia de un Dios infinito, no la merecemos. Dios, gracias. Pregúntate en este momento: ¿de qué maneras Dios te ha mostrado su misericordia? Piensa qué ha hecho Dios contigo, en qué áreas ha tenido misericordia de ti, dónde no se vengó, dónde no se cobró tu pecado, tu deuda, para que tú levantes tus manos a Cristo y te refugies en Cristo en esta noche, para que tú ames la cruz de Cristo, el mejor refugio, el lugar de la libertad, el lugar de la justicia. Señor, tu cruz. Señor, ahora vemos que eres un Dios justo. No podemos decir que injusto, porque tú eres un Dios exactamente justo. Tu justicia es santa, Señor. Desarma los corazones armados en esta noche. Permítenos aceptar con humildad esta palabra y perdonar, Señor, el camino del perdón, romper el ciclo de la discordia en esta noche, Señor, y poder entrar, Señor mío, en un nuevo tiempo de relaciones de armonía, de estrechar lazos familiares, Señor. Tiempo de perdón, de esperar en tu justicia. Llegará el día de tu ira, Señor, el día final. Ahora hay una ira reservada, y es solamente para aquellos que no aceptaron el perdón de Dios en Cristo Jesús. Hay un día de venganza, hay un día de ira reservado al final de los tiempos para aquellos que no quieren arrepentirse, para aquellos vengativos, para aquellos violentos, para aquellos que oprimen y que hacen la maldad, para todo aquel que comete injusticia, maltrato, para aquel que es deshonesto y no ha permitido que Cristo pague. Para Él hay un día de ira. No seas tú en esta noche, cuando la misericordia de Dios todavía está vigente para nosotros. Es el momento de volvernos a ti, Señor, de valorar tu cruz. Gracias, Dios justo, fiel y justo. Tuya es la venganza, Señor, no nuestra. Enséñanos a amar y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora me asombra tu justicia, Señor. Me asombra tu misericordia. Gracias por este día, gracias por la vida. Señor, yo te pido ten misericordia de los que están en las UCIs. Señor, ten misericordia de los que están, Señor, atravesando, Señor, un proceso difícil de enfermedad, Dios mío. Ten misericordia, Dios. Aparta tu ira, llévalos a un arrepentimiento, Señor. Trae consuelo y fortaleza a sus familias, Señor. Trae esperanza, Señor, en ti.
sobre aquel que está en la cárcel, Señor, sobre aquel que está a punto de cometer un acto de venganza, Señor, un homicidio, Señor, un robo, Señor, una infidelidad. Dios, deténlo, que tu misericordia llegue, Señor. Llega a ese hogar, Señor, donde hay pleitos, peleas. Llega, Señor, a esas relaciones entre padres e hijos, donde lo habitual es la venganza, donde lo habitual es el maltrato, Señor. Trae reconciliación, Señor, a la iglesia, Señor, en la relación entre hermanos. Trae reconciliación y amor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús por tu misericordia sobre nuestras vidas. Esa misericordia y gracia que no merecemos, pero que nos la da, Señor, porque Cristo en la cruz, Señor, pagó la deuda, Señor, y nos consignó a nosotros su justicia. Nos transfirió su justicia, Señor. La pena de muerte que merecíamos, Señor, tú la pagaste. Y te damos gracias en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios bendiga mucho sus vidas. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí conectados durante esta hora y por recibir la palabra del Señor. Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus relaciones. La gracia, la paz, el amor, la armonía de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente y estamos atentos a los informes que la gobernación de Antioquia tiene en estos casos de COVID. Dios te bendiga mucho. No te olvides que tenemos compromisos con Dios. Dios te guarde mucho y bendiciones.